El tema se titula El fin del tiempo de gracia y vamos a ver los aspectos que determinan cuándo y cómo se termina el tiempo de gracia para algunas personas o para todos, ¿sí? Estaba pensando si poner o no este video de introducción. Está un poco fuerte, pero creo que sí es importante, ¿sí? Sí es importante ver porque vamos a evaluar que eso está pasando ahorita en el mundo, en una ilustración visual real que sucedió. Vamos a entender qué significa cuando termina el tiempo de gracia y cuando todavía hay tiempo de gracia, ¿sí? Así que vamos a ver este video. Viene una creciente de río y de allá están cruzando algunos. Y estas personas no alcanzaron a cruzar. Si se fijan, está una cascada allí después. Hay otros que quedaron del otro lado. Hay lugares donde tienen que cruzar para ir de un pueblo a otro, ¿verdad? Pues aquí les encontró esta creciente. Y estos de acá no estaban tampoco preparados para eso. No había ninguna cuerda ni nada de cómo ayudar a los que quedaron a la mitad, ¿verdad? Se ve que es más de 50 metros de altura aproximadamente. En el video es lo que se alcanza a ver. No se sabe qué pasó con ellos. Lo más probable es que fallecieron. Y es fuerte, ¿verdad? Es terrible, pero con esto quiero que tengamos en claro que así de solemne y así de urgente es la posibilidad de actuar cuando hay tiempo, cuando no hay riesgos, cuando no está la creciente, por así decirlo. Eso es tiempo de gracia. Cuando puedes moverte, cuando no hay estrés, presión de ningún tipo, cuando tienes oportunidad de hacer lo que tienes que hacer para estar en un lugar seguro. Y eso es lo que en la palabra de Dios se nos presenta de muchas maneras. Ahora vamos a ver primero en las citas bíblicas que ahorita voy a compartir, cómo es que no solamente hay un tiempo de gracia final para todo el planeta, ¿sí? Sino hay un tiempo de gracia conforme a la maldad que llega en algunas partes. Una cita que está en Génesis 18, 20 a 21 dice: además Jehová dijo, ciertamente el clamor de Sodoma y de Gomorra es grande y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé pues para ver si han consumado su maldad, según el clamor que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Qué es lo que determinó la destrucción de Sodoma y Gomorra? Que llegó a un límite de maldad. Consumaron la maldad que Dios le da posibilidad antes de que él actúe y destruya totalmente. La destrucción de Sodoma y Gomorra es un ejemplo del juicio final, que va a ser destruido todo el planeta con los ángeles malos, Satanás, y también todas las personas que no se apartaron de su maldad, ¿sí? Entonces, aún en este planeta, en este tiempo de vida que tenemos, están habiendo juicios conforme al nivel de maldad que llega a su límite y Dios interviene. Eso sí, nadie puede saber ni determinar quiénes llegan a ese límite y quiénes no. Solo Dios, que conoce el corazón, que conoce las acciones y los pensamientos y las obras de los hombres, determina eso. Pero con esto dejamos en claro algo. Ciertamente hay un tiempo de gracia final para todos, pero puede que algunos lleguen al límite de maldad y lo atraigan más rápido para su vida, ¿sí? Esto nos enseña este ejemplo de Sodoma y Gomorra. Otro ejemplo que nos enseña esto es en Levítico 10, 1 y 2, el ejemplo de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, pusieron sobre él incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él no les había mandado.
Entonces salió fuego de la presencia de Jehová y los consumió y murieron delante de Jehová. Terrible, porque este es un ejemplo de personas que estaban ministrando en las cosas más sagradas de Dios. Debían estar entre Dios y el pueblo, estos sacerdotes. Entonces, lo que puso al límite de la maldad de ellos y para que Dios interviniera fue que hicieron algo que Dios no les pidió. Alguien puede decir, pero bueno, encender fuego, eso no mata a nadie, eso no destruye a nadie. Encender un fuego en un lugar o en otro distinto de como Dios lo dijo no debería ser tan severo. Pero recordemos que Dios es un Dios santo y todo lo que Dios dijo que se iba a hacer en el santuario debía ser exactamente como Dios lo dijo. Desobedecer aún en las cosas pequeñas implicaba la muerte, porque es la forma como se estaban acercando a Dios y como debían adorar a Dios. Debía ser perfecto. Si el sacerdote hacía las cosas a su manera, entonces es lo que Satanás hizo en el cielo, una forma de anarquía, sin reglas, sin ley. No es el gobierno de Dios, no es el gobierno del cielo. Es lo que ocurrió con Usa. Usa detuvo el arca del pacto con su mano cuando iba llevándola en una carreta a 2 bueyes y murió. ¿Qué habría pasado si no habría muerto? Hubieran tomado a la ligera tocar o no tocar el arca sagrada. Habían visto que eso pues no es tan sagrado y no es tanto problema. Cuando Dios había dicho quiénes iban a transportar el arca del pacto y de qué manera. Entonces esto fue una intervención divina y fue muerte directa a los sacerdotes. Así que mucho cuidado cuando Dios llama a personas y están oficiando en el lugar sagrado para su pueblo. En este caso podemos mencionar predicadores, pastores, maestros, y hacen lo que Dios no les mandó. Mucho cuidado, porque uno nunca sabe, así como Nadab y Abiú, en qué momento se va a llegar al límite y Dios va a intervenir y se acaba el tiempo de gracia para esta persona, ¿verdad? Otro ejemplo lo vemos con Saúl. Primera de Samuel 16, 13 al 14 dice que Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, a David. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová descendió con poder sobre David. Luego Samuel se levantó y regresó a Ramá. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte de Jehová le atormentaba. Miren, el hecho de que el Espíritu de Dios se aparte de alguien, escúchenlo bien, aunque esté vivo, ya significa que va a morir eternamente. Y eso es terrible porque no hay vuelta atrás. Hay una frase que les gusta mucho a muchos predicadores decir, Dios nunca te olvidará, Dios nunca se apartará de ti, y eso es una mentira. Lo segundo, de que nunca nos olvida a Dios y que siempre nos va a amar, sí, siempre nos va a amar. Dios ama todavía a Satanás, ¿ustedes creen que no lo ama? A los ángeles malos, a todos. Pero el amor de Dios no puede hacer que ellos se salven. El amor de Dios no va a hacer que su presencia esté allí. Es como en un matrimonio. Si yo con mi esposa, un ejemplo, mi esposa me ama, yo la amo. Pero imaginen que yo decidiera ser infiel a mi esposa. Mi esposa me ama, pero eso no significa que va a participar del adulterio conmigo. Dice la Biblia que quien se acuesta con el que cometió adulterio, comete adulterio también. Y la única razón para el divorcio podría ser eso, el adulterio. Entonces, si yo decido seguir andando con una mujer y con otra, el amor de mi esposa no significa que porque me ama debe estar casada conmigo y debe soportar mi infidelidad y mi adulterio. No, esto es lo mismo. El hecho de que Dios ame no significa que nunca va a apartar su espíritu de nosotros, que nunca va a dejarnos, porque dice Isaías que nuestras maldades alejan a Dios de nuestra vida. Esto ocurrió con Saúl. Él seguía vivo, pero ustedes miren, cuando se apartó el Espíritu Santo de él, ¿qué sucedió? Intentó matar a David, intentó matar a Jonathan, mató a los sacerdotes de Jehová porque ayudaron a David y hasta buscó a una bruja.
¿Se dan cuenta? Es algo terrible cuando el Espíritu de Dios se aparta de alguien porque empieza en un nivel de decadencia que va de menos a más y a más hasta que no siente malo lo que está haciendo, pero vienen las consecuencias de lo que dice Deuteronomio 28, los que son desobedientes a la ley de Dios: miedo, vergüenza, frustración, estrés, depresión. Todo eso viene como consecuencia de apartarse de Dios. ¿Sí? Otra cita importante, Isaías 1, 18 al 20. Venid pues, dice Jehová, y razonemos juntos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y obedecéis, comeréis de lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis, seréis consumidos por la espada, porque la boca de Jehová ha hablado. Isaías 1, 18 al 20. Dios invita a razonar y apartarse de iniquidad a las personas, a todos. Si quieren, si obedecen, porque querer es obedecer también, van a tener vida eterna, van a apartarse de la destrucción para los ángeles malos y Satanás. Pero si rehúsan, van a ser consumidos por la espada. Esta cita, queridos amigos, destruye la teología o la idea de universalismo. Y quiero decirles que predicadores adventistas están apartándose de la fe verdadera por creer en el universalismo. ¿Qué enseña el universalismo? Que todos van a ser salvos, que Dios va a salvar a todos, buenos y malos. Que a los malos que no se arrepientan a tiempo, Dios les va a dar un tiempo y va a permitir que algunos juicios caigan, pero para que sean salvos. No, esto no enseña la palabra de Dios, porque habrá algunos que nunca se van a apartar ni se van a arrepentir de sus pecados. Y esta cita lo enseña. Vamos a ver otra cita. Juan 13, 26 al 30. Este es otro ejemplo como lo que ocurrió con Saúl. Jesús contestó: es aquel para quien yo mojo el pan y se lo doy. Y mojando el bocado lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Después del bocado, Satanás entró en él. Noten, Satanás entró en Judas. ¿Puede Satanás entrar donde está el Espíritu Santo? No. Satanás entra porque ya se ha rechazado al Espíritu Santo. De entonces le dijo Jesús: lo que estás haciendo, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió para qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa de dinero, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando tomó el bocado, él salió enseguida y ya era de noche. Judas, el traidor. Si un discípulo hubiera sabido que Judas iba a traicionar a Jesús, en ese momento lo agarran entre todos e impiden, ¿verdad? Pero solo Jesús lo sabía y no impidió que eso sucediera, porque le dio libertad a Judas para hacer la maldad que tenía pensado hacer. Ciertamente Judas pensaba: Jesús que detuvo las olas del mar, Jesús que resucitaba muertos, Jesús que sanaba enfermos, que multiplicaba los panes, ¿cuánto más no va a poder librarse de los que quieran arrestarlo? Judas no pensó matar a Cristo. Noten esto. Dice la cita inspirada en Deseo de todas las gentes, que Judas esperaba obtener el dinero y ver cómo Jesús se liberaba. Es decir, iba a aprovechar, en pocas palabras, el poder que tenía Cristo y que él pensaba que iba a usarlo para liberarse y él tener ganancia. ¿Sí? Mucho cuidado con tratar de obtener ventaja de algo, con tratar de obtener ganancia. Queridos amigos, esto nos enseña que debemos ser muy cuidadosos y no postergar el llamado y la invitación que Dios nos hace a arrepentirnos de nuestros pecados. La última invitación que Cristo le hizo a Judas fue cuando iba a acercarse a besarle, que le dice en Mateo 26, 50 me parece: amigo, ¿a qué vienes? Es decir, le está diciendo: mira lo que estás haciendo. ¿Estás seguro? Y sin embargo, Judas le besa. Después la cita inspirada dice que cuando vio Judas que Jesús no se resistía a que lo apresaran, se llenó de terror
y fue con los fariseos y les entregó las piezas de plata y les dijo, aquí tienen, suéltenlo, él es inocente. ¿Y a nosotros qué? Allá tú con tu dinero. Así que Judas se llenó de pánico, pero no de arrepentimiento. Y dice que fue y se ahorcó. Cuando Judas se ahorcó, era temprano. Ustedes saben que cuando sale el sol en un cadáver, si le da el sol, este cadáver empieza a hincharse, a calentarse y las bacterias hacen que proliferen por dentro los gusanos, todo se empieza a descomponer. Y en Hechos dice que estaba al lado donde Judas se había ahorcado del camino que llevaba a la crucifixión y cuando pasaron todos, vieron a Judas allí que estaba ahorcado, pero por el peso y por que se hinchó, cayó y se reventó el cuerpo de Judas. Imagínense el espectáculo de Judas ahorcado, caído ahí en el piso y reventado su cuerpo por descompuesto. Y muchos vieron que ya estaban cayendo los juicios sobre el Hijo de Dios. Bueno, sobre los que estaban tramando contra el Hijo de Dios. En Judas vieron eso y tuvieron miedo. Bien, Judas es un ejemplo de los que juegan con la gracia de Dios, de los que piensan que van a poder estar en la iglesia, que van a poder estar en el mundo también, van a poder tener riquezas, van a poder seguir diciendo mentiras, seguir con los pasatiempos que Dios prohíbe, como las películas que enseñan espiritismo, engaño, maldad, muerte. Los que estando en la iglesia tienen pecados ocultos y no quieren apartarse de ellos, los que van a estar para criticar más que para ayudar y elevar la norma. Judas es un ejemplo de eso. Judas pensó que podía librarse también de esto, pero no. Y fue terrible porque se ahorcó. Así que el tiempo de gracia para Judas ocurrió cuando permitió que Satanás entrara en él. Cuando Satanás entró en él ya se le había acabado el tiempo de gracia, de hecho, porque cuando Dios se retira, Satanás dice, casa limpia, hay espacio y Satanás entra. Y no hay nadie que ponga resistencia para que Satanás entre. Queridos amigos, por eso es tan importante cuando uno ora, cuando uno se dedica a Dios desde la mañana y cada día, hay una barrera que impide que miles de ángeles malos entren en el cuerpo, aunque ustedes no lo crean. Los ángeles de Dios nos libran de tantas batallas, de tantos conflictos. El Espíritu Santo, cuando está lleno el cuerpo del Espíritu Santo, por eso es que uno puede ir y orar por personas enfermas o por personas que están poseídas por demonios, y los espíritus malos no pueden entrar en la persona que va en el nombre de Jesús. Al contrario, tienen miedo y van a apartarse de la otra si la persona tiene fe y con amor va en el nombre de Jesús a orar por los que están poseídos por demonios. Por eso es tan importante, mencionábamos en la mañana mi esposa y yo, cuando Jesús dice, el que no fuere como niño no entrará en el reino de los cielos. ¿Saben en qué contexto lo dice? Que un niño cuando no ve a su mamá de 2 o 3 años, un niño, está en el supermercado o algo, ¿qué hace? Empieza a llorar y solamente quiere estar con su mamá. Busca a mamá. Está con mamá, feliz, feliz de la vida. Él nada más le interesa que mamá esté allí. Todos los hijos de Dios que van a ser salvos tienen esta característica. Lo único que les interesa es que la presencia de Dios esté ahí, que no sea parte de ellos. Y eso depende la fidelidad a Dios. Bueno, otra cita, la cita bíblica que vimos, 2 Tesalonicenses 2, 10 al 12. Y con todo engaño de injusticia entre los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les enviará una fuerza de engaño para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cómo es que Dios envía una fuerza de engaño a los que van a creer la mentira? Miren, un ejemplo de esto, no puse aquí la cita, un ejemplo de esto está en Primera de Reyes capítulo 22. Acab decide ir a pelear contra Ramón de Galat e invita a Josafat. Josafat le dice, busca un profeta de Dios, hay que consultar. Ah, sí, y trae 400 profetas acá y todos le dicen, ve, tú vas a vencer.
Josafat le dice, ¿todavía hay algún profeta de Dios? Y Acab le responde, hay uno, pero lo aborrezco porque siempre me profetiza mal. ¿Cómo no le iba a profetizar mal si siempre Acab estaba acostumbrado a hacer lo que quería, no lo que Dios indicaba? Ahora noten, el profeta le dice, fíjense bien, que él vio a Dios sentado en el trono y Dios preguntó al Señor, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Uno decía una cosa y otro otra. Al fin se adelantó un espíritu y se puso ante el Señor y le dijo, yo lo induciré. El Señor le preguntó, ¿de qué manera? Él dijo, iré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. El Señor respondió, indúcelo que lo conseguirás, ve y hazlo así. ¿Cómo es que Dios pone espíritu de mentira o manda un engaño? Porque cuando Dios en todas sus oportunidades que ha dado a una persona, ésta las rechaza y se burla de estas oportunidades, Satanás y los espíritus malos le dicen a Dios, Señor, déjanos a él no te quiere. Y Dios dice, adelante, ve. Esto significa eso, que Dios envía un engaño a todos y no es que Dios lo envíe. Como Dios se aleja, Él le da permiso a Satanás que vaya, porque por la voluntad de la persona, Él no quiso lo que Dios decía, Él no quiso la palabra de Dios, Él no quiso arrepentirse, no aceptó ser santificado por la obediencia a la verdad. Entonces viene el juicio de Dios y a veces en esos juicios Dios permite que Satanás y sus ángeles los ejecuten. ¿Recuerdan el caso de los endemoniados gadarenos? Cuando Cristo los liberaba, ¿qué les dijo? Permítenos ir a aquel hato de cerdos. Jesús les dijo, vayan. Aún los demonios le piden cosas a Dios y Dios se lo puede permitir si está dentro de su voluntad y justicia. Esto es lo que ocurre con todos los que van a despreciar el tiempo de gracia. Apocalipsis 20, versículo 12 al 15. Otra cita importante. Vi también a los muertos grandes y pequeños que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos no fueron juzgados en base a las cosas escritas en los libros de acuerdo a sus obras. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El lago de fuego, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta cita también destruye el universalismo. Va a haber quienes van a morir eternamente y va a haber quienes van a vivir eternamente. Pero esto no lo decide Dios. Dice van a ser juzgados de acuerdo a sus obras. Esto lo decide cada persona según su voluntad. Y Dios respeta esa voluntad. Hay quienes no creen en Dios, hay quienes se burlan de la Biblia, hay quienes quieren hacer lo que les dé la gana en este mundo. Creen que están aquí vivos, pero sin ninguna razón. No va a haber un juicio. Dios lo deja. Dios le da oportunidad de conocer la verdad. Pero el uso de conocimiento de la verdad que tengan ellos es lo que va a juzgar Dios. Por eso, esta cita es clave, ¿sí? Es importante. Si hay un juicio, significa que todo lo que hacemos cuenta ante Dios. Y depende de lo que hayamos hecho, pero según el corazón y la fe, va a ser la vida o la muerte eterna. Muy bien. Entonces ya vimos que el tiempo de gracia puede terminar antes de que muera una persona, para una persona. También termina para todos cuando mueren, los que mueren, el tiempo de gracia. El tiempo de gracia es el tiempo y la oportunidad que Dios nos da de conocer, amar y aceptar y obedecer su santa palabra, su verdad, aceptar a Cristo. Y porque Cristo me salva, yo hago lo que Cristo me pide. Eso es el tiempo de gracia. Ahora vamos a ver algunas características del tiempo de gracia final, que termina justo antes de que Cristo venga. Algunas advertencias que anuncian el fin del tiempo de gracia. Dice aquí, aquellos que ahora no aprecian, ni estudian, ni... A ver, déjenme ver a ver si puedo
cambiar esto. Ni valoran profundamente la palabra de Dios hablada por sus siervos, más adelante tendrán razón para lamentarse amargamente. Fíjense, no aprecian, ni estudian, ni valoran la palabra de Dios. Vi que el Señor durante el juicio caminará por la tierra al fin del tiempo. Las terribles plagas comenzarán a caer. Entonces, aquellos que han despreciado la palabra de Dios y la han valorado a la ligera, irán errantes de mar a mar. Desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Amós 8:12. Hay un hambre en la tierra por oír la palabra. Una característica de que está a punto de terminar el tiempo de gracia es que mucha gente va a buscar de la palabra de Dios, pero ya no va a haber. Ya los que han predicado, predicaron, hicieron su obra, ya no hay palabra de Dios. Vamos a ver otra característica. Cuando ministros, agricultores, comerciantes, abogados, personajes importantes y hombres aparentemente piadosos proclamen paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Lucas registra las palabras de Cristo de que el día de Dios viene como un lazo, la figura de un animal merodeando en el bosque en busca de su presa, y repentinamente es entrampado por el lazo oculto del cazador. Otra característica de que está finalizando el tiempo de gracia es que la mayoría va a decir paz y seguridad. Se pronostica más años y mejores proyectos y futuro más seguro para todos. Eso ya está pasando, ¿eh? Otra cita. Cuando los hombres están tranquilos, llenos de diversiones, absortos en comprar y vender, entonces se aproxima el ladrón con paso furtivo. Así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, nadie va a estar a la expectativa de la venida del Hijo del Hombre, excepto los que estén velando y orando. Pero en general, va a haber planes de 20, 30 o hasta 50 años, de 5 años. Va a haber proyecciones de negocios entre los que no están velando y orando, y van a estar tranquilos, ¿sí? Cuando el fin viene. Precisamente antes, otra característica, de que entráramos en él, el tiempo de angustia, todos recibimos el sello del Dios viviente. Entonces vi que los 4 ángeles dejaron de retener los 4 vientos, Apocalipsis 7, y vi hambre, pestilencia y espada, nación se levantó contra nación, y el mundo entero entró en confusión. Ahora, recibe el sello de Dios el pueblo de Dios, y entonces viene la destrucción, y viene el tiempo de angustia. Es decir, antes de que termine el tiempo de gracia, el pueblo de Dios va a ser sellado. ¿Qué significa? Ser sellados significa que van a ser inconmovibles para obedecer a Dios en todo y en todos los mandamientos. Se habrán habituado paso a paso a desarrollar ese carácter de ser fiel y obediente y apegado a la palabra de Dios y a Cristo, de tal manera que el sello de Dios, que es el Espíritu Santo en su vida, los hace capaces de soportar las pruebas del tiempo de angustia. Hambre, frío, sed, burlas, persecución, todo. Así que nosotros no debemos ocuparnos de cómo vamos a enfrentar el tiempo de angustia. Ahorita debemos estar llenando la vasija por el Espíritu Santo, estudiando la palabra, orando, predicando el evangelio, obedeciendo la reforma pro salud, haciendo obra médico misionera, todo lo que Dios nos indica, ¿sí? Porque quienes estén y hayan recibido la ayuda temprana, van a recibir la ayuda tardía. Un punto importante, el trigo y la cizaña juntos hasta la siega. Y aquí voy a mencionar algo en cuanto a la iglesia, al cuerpo organizado. Dice esta cita en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 100, la versión en inglés. El trigo y la cizaña crecen juntamente hasta la siega. Ahora noten, miren, esta cita es importantísima. En el cumplimiento de los deberes de la vida, los justos serán puestos en contacto con los impíos hasta el mismo fin. Los hijos de la luz están esparcidos entre los hijos de las tinieblas para que todos puedan ver el contraste. ¿Saben qué mensaje está dando Satanás ahorita? Si hay apostasía en algún lugar en la iglesia, hay que dejar de ir a la iglesia porque están mal. O como Dios dice, salir de las ciudades, vámonos, y hacen campamentos o refugios en el campo y ahí se quedan y ya no van a la ciudad, ermitaños. Las dos cosas están en contra de la palabra de Dios.
Si a mí, por alguna razón, en la iglesia adventista organizada, que tengo mi feligresía, me corren o me desfraternizan, yo no tengo ningún otro lugar donde reunirme. Yo no tengo ninguna otra iglesia, ningún otro grupo que hacer. Eso Dios lo prohíbe. Yo tengo una responsabilidad como adventista del séptimo día en la iglesia organizada adventista del séptimo día. Y esa responsabilidad es lo que dice aquí. Los hijos de la luz están esparcidos entre los hijos de las tinieblas para que todos puedan ver el contraste. Dios quiere que su pueblo que ama a Dios y guarda su venida, a pesar de que haya apostasía en algunas partes en la iglesia organizada, ahí estén, para que se vean la comparación de lo que es obedecer a Dios y de lo que no es obedecer a Dios, las visitas, los líderes, los miembros, todos. Pero a Satanás le conviene que el trigo se salga de la iglesia y quede solo la cizaña. Y es lo que ahorita está haciendo. Muchos me están mencionando detalles de lo que está ocurriendo en varios lugares, países, en la iglesia organizada, sobre música, sobre vestir, sobre falsas doctrinas. Y yo les digo, eso lo promueven ciertas personas. No es la iglesia organizada, porque la iglesia adventista no ha cambiado su doctrina desde que se estableció en el tiempo de Elena de White. Lo que está ocurriendo es que algunos, conforme a la profecía que Dios dijo sobre apostasía omega y la iglesia Laodicea, que es la iglesia militante, lo que ahorita somos, muchos están actuando en contra de lo que Dios ha dicho. Y Dios los va a juzgar a ellos. Pero yo soy responsable de elevar la norma y animar a mis hermanos ahí en la iglesia organizada a permanecer fieles y guiar a muchos a dejar la mundanalidad con amor y con doctrina como Cristo lo hacía. ¿Está bien? Esta cita es importantísima. Otro punto, no habrá un segundo tiempo de gracia. La muerte no cambia el carácter. Y aquí les voy a adelantar una cita que voy a presentar el viernes, primeramente Dios, en una vigilia que me invitaron en Perú por Zoom, que donde voy a hablar la transformación del carácter y del cuerpo. Son dos cosas distintas. Y algunos las mezclan y por eso enseñan que hasta que Cristo venga vamos a dejar de pecar. Grave mentira satánica que está guiando a muchos a apartarse de la preparación para la venida de Cristo como Dios lo ha indicado. Bueno, sobre el segundo tiempo de gracia quiero mencionar que los que enseñan el universalismo, que todos van a ser salvos, no tiene sentido. ¿Qué importa si ahorita o después? De todas maneras vas a salvarte. Y los testigos de Jehová, de hecho, creen que va a haber un segundo tiempo de gracia. Bueno, vamos a ver qué es lo que Dios dice. Es algo solemne morir, pero es mucho más solemne vivir. Cada pensamiento, palabra y acción de nuestra vida volverá a confrontarnos. Tendremos que seguir siendo durante toda la eternidad lo que nos hayamos hecho durante el tiempo de gracia. Lo repito. Tendremos que seguir siendo durante toda la eternidad lo que nos hayamos hecho durante el tiempo de gracia. ¿Qué significa? Que ahorita la vida que estoy teniendo, si yo hice lo que Dios indica, si yo dependí de Dios constantemente, de la presencia de Cristo, del poder del Espíritu Santo en mí, yo permití que me moldeara mi carácter, todo, voy a seguir siendo lo que aquí en este mundo fui. Pero porque aquí en este mundo aproveché y permití que el Espíritu Santo hiciera esa obra de transformación de carácter en mi persona, de tal forma que el carácter que aquí tuve va a seguir en el cielo. Porque aquí el carácter es santificado cuando hay tiempo de gracia, no cuando Cristo viene. Sigue diciendo, la muerte provoca la disolución del cuerpo, pero no produce cambio alguno en nuestro carácter, ni lo cambia tampoco la venida de Cristo. Tan solo lo fija para siempre sin posibilidad de cambio. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 167. Así que la muerte fija el carácter eternamente. Así como murió esa persona en un accidente, en un estadio de fútbol, en un baile, en un tiroteo, en la iglesia, en lo que estaba haciendo, lo que estaba pensando y lo que estaba sintiendo, su carácter queda fijado para la eternidad. Cuando se levanta, cuando Dios lo resucite, eso va a seguir sintiendo y haciendo. Por eso es tan solemne, queridos amigos, importante cada día estar seguros de que Dios haga su voluntad en mi vida. No vivir yo para mí, no hacer mis planes yo, que dejar que el Espíritu Santo moldee totalmente y ordene todo lo que voy a hacer, todo, pensar, hablar, sentir, actuar, todo. Señor, ¿qué quieres que haga? Sea hecha tu voluntad en mi vida. Esa debe ser la oración todos los días en la mañana y en la tarde
de todos los que esperan la venida de Cristo. Siguiente cita. Tenemos que aprovechar al máximo nuestras oportunidades presentes. No se nos dará otro tiempo de gracia en el cual prepararnos para el cielo. Esta es nuestra única y última oportunidad para formar caracteres que nos harán idóneos para el futuro hogar que el Señor ha preparado para todos los que son obedientes a sus mandamientos. Ahí está claro. ¿Cuál es la base de la salvación? Que aquí, mientras estás vivo, aquí, mientras estás en este planeta de pecado, por la gracia de Dios y por el poder de Cristo en tu vida a través del Espíritu Santo, tú le rindas y le entregas todo lo que eres, lo que tienes, lo que piensas a Dios y le digas, Señor, quita y pon lo que tú gustes en mi vida. Tu voluntad, que se haga mi voluntad. Y entonces, cada día, dependiendo de Dios, ese carácter deformado que yo tenía, Cristo va a poder limpiarlo y santificarlo. Porque aquí nada más es cuando el carácter es cambiado. Cuando Cristo viene no se cambia nada, ni tampoco cuando alguien muere. No habrá tiempo de gracia después de la segunda venida de Cristo, de la venida del Señor. Los que dicen que lo habrá están engañados y extraviados. Antes que Cristo venga, existirá un estado de cosas como el que existió antes del diluvio. Y después que el Salvador aparezca en las nubes del cielo, a nadie se le dará otra oportunidad para obtener su salvación, la salvación. Todos habrán hecho su decisión. Así que el tiempo de gracia termina antes que Cristo viene. Ahorita voy a mencionar más detalles de eso. Todos serán probados de acuerdo con la luz que han tenido. Los que se tornan de la verdad a las fábulas no pueden esperar un segundo tiempo de gracia. No habrá un milenio temporal. Si resisten la verdad, miren bien, y usan su influencia para obstruir el camino de modo que otros no lo reciban, después que el Espíritu Santo ha traído convicción a sus corazones, nunca serán convencidos. Por eso, mucho cuidado, hermanos, cuando se nos presenta una verdad que no conocemos, nuestro deber es, gracias por compartirla, voy a estudiar y orar. Dios mío, dame luz y abre mi entendimiento porque esto no lo conocía. Yo quiero entender qué es tu mensaje y muéstramelo más claramente en tu palabra. Y está prometido en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas y maravillosas que tú no conoces. Entonces, yo no debo resistir ni una sola verdad. Hay algunos, quiero decir con tristeza, que en la iglesia adventista están resistiendo alguna verdad. Algunos saben que hay que guardar el sábado, dar el diezmo y ofrendas, pero una verdad de ir y predicar el evangelio no lo hacen en la semana. Solamente van a la iglesia. Pues con eso el Espíritu Santo ya no obra. Otros saben que deben estar allí en la iglesia y ser un ejemplo del bien, pero saben que Dios dice que debemos obedecer la reforma pro salud y es parte de nuestra preparación para el reino de los cielos y no la obedecen. Hacen otras cosas, pero eso no hay problema. Otros en cuanto a la música, otros en cuanto a los espectáculos, en cuanto a las series de televisión, deportes, le dan el corazón y el amor y los recursos más que la obra de Dios. Se detiene la obra del Espíritu Santo. Y muchos están muertos espiritualmente y eternamente si no hay un cambio y arrepentimiento genuino en sus vidas. Pero quiero decirles que Dios sigue llamando. Por eso es tan delicado. Si yo sé que algo es verdad y no lo estoy haciendo, decir, Señor, ayúdame a obedecerlo. Esa debe ser nuestra actitud. Dice, no buscaron la transformación del carácter durante el tiempo de prueba que se les dio. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Buscar la transformación del carácter. Dios me muestra en un espejo la ley de Dios y me dice, mira, así estás tú, así te veo. Eres pecador por esto, por esto, por esto. Ahora, acepta a Cristo, Cristo te perdona tus pecados, pero te invita y te da poder para que nunca los vuelvas a hacer. Dios no le ayuda en nada que yo deje de pecar. Eso no le sirve nada a Dios. Lo que Dios hace y quiere hacer en mí es que yo aborrezca el pecado, porque solo aborreciendo el pecado voy a amar a Dios con todo mi corazón y a mi prójimo como a mí mismo. Y voy a estar en el canal en el cual el Espíritu Santo puede moverse libremente en mi cuerpo. ¿Sí?
Y dice, y Cristo no les dará oportunidad de recorrer nuevamente el camino, la decisión es definitiva. Tremendo. Un último punto importante, no fijar ni depender de fechas. Esto va para los que están enseñando que el 2031 viene Cristo. Miren lo que dice. Dios no nos ha revelado el tiempo cuando terminará este mensaje o cuando el tiempo de gracia llegará a su fin. No sabemos, no hay fecha, ni día, ni hora, ni año, nada. No lo ha revelado Dios. Aceptemos las cosas reveladas para nosotros y para nuestros hijos. Pero miren, pero no procuremos saber lo que ha sido mantenido secreto en los concilios del Todopoderoso. ¿Saben qué dicen los que están enseñando el 2031? Bueno, en el tiempo de Elena de White, ella no lo supo, Dios no se lo reveló, pero para nosotros sí. Aquí dice, no procuremos saber lo que ha sido mantenido secreto. Sigue diciendo, me han llegado cartas preguntándome si tengo alguna luz especial en cuanto a la fecha de la terminación del tiempo de gracia y contesto que solo que tengo este mensaje que dar, que ahora es el tiempo de trabajar mientras dura el día, que viene la noche cuando nadie puede obrar o el fin del tiempo de gracia. Nuestra posición ha sido de esperar y velar sin que se proclame un tiempo o fecha que tenga lugar entre el fin de los periodos proféticos en 1844 y el momento de la venida de nuestro Señor. La gente, miren, no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. A mí me han compartido los que están enseñando eso del 2031, las fechas y que el 2022 y que el 2025 va a ocurrir esto, 2027, 2030, 2031. Cada fecha de esto de aquí, desde el 2020 hasta 2031, está listo ahí según lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir a nivel espiritual. Bueno, estas fechas me dicen a mí lo siguiente, o obedezco eso y digo que eso es profetas de Dios y enseñanza de Dios, o yo entiendo que Elena de White dice la verdad y contrarresta esas mentiras. Esta verdad debe quitar la idea totalmente y el interés de los que quieren saber si el 2031 va a venir Cristo o no. Repito, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. No va a haberlo. Ese es un tiempo definido. Por eso debemos tener cuidado y decir, ningún adventista ni la iglesia adventista enseña eso. Eso es de otros que no están siendo movidos por el Espíritu Santo que inspiró a Elena de White a escribir esto. Después de este lapso, Apocalipsis 10, 4 al 6, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. Ahí está. No puede haber. No puede haber revelación porque no va a haber ningún otro tiempo. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Y miren esta que clara, no hemos de saber el tiempo definido ni para el derramamiento del Espíritu Santo ni para la venida de Cristo. ¿Y por qué no lo hemos de saber? ¿Por qué Dios no nos ha dado este conocimiento? Ahí está la respuesta. Porque si lo hiciera, no haríamos un uso correcto del mismo. Como resultado de este conocimiento existiría entre nuestro pueblo un estado de cosas que retardaría grandemente la obra de Dios de preparar a un pueblo para estar en pie en el gran día que vendrá. No debemos vivir en base a una agitación relacionada con el tiempo. Usted no podrá decir que Cristo vendrá dentro de 1, 2 o 5 años, ni tampoco tiene que postergar su venida diciendo que tal vez no ocurra por 10 o 20 años. Eso Dios lo prohíbe. Dios no quiere que sepamos, dice, no hemos de saber. Ahora, quiero mencionar lo siguiente. ¿Por qué no hemos de saber? ¿Por qué ese mensaje de Cristo va a venir para tal año no es de Dios? ¿Sabe por qué? ¿De qué me sirve saber que Cristo va a venir en tal año si yo puedo morir la siguiente semana? Dios nunca puso algo de tiempo para que sepamos cuándo termina el tiempo de gracia o cuándo no, para los vivos o para los muertos o cuándo viene Cristo, por la simple razón de que cada instante de nuestra vida debemos vivir listos para el cielo y debemos estar predicando el evangelio de preparación para todos, porque para cada uno puede terminar el tiempo de gracia antes de que termine para todos. Y ya vimos aquí algunos ejemplos de esto. Bueno, vamos a hacer una oración para agradecer a Dios por este mensaje y que nos ayude. Este mensaje es para entender que hay un tiempo límite personal
pero también mundial. Y pedir que Dios nos ayude a siempre amarlo, aborrecer el pecado y que termine en nosotros esta transformación del carácter y al mismo tiempo, viendo lo que está ocurriendo en la iglesia y el mundo, que yo no me aparte de mis hermanos en el cuerpo organizado, que Dios me ayude a hacer luz allí y en el mundo y hacer la obra que Dios quiere que haga, de elevar la norma por mi testimonio, por el amor a Dios y a mis semejantes. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu palabra que nos enseña, nos ilumina y nos da claridad en la ruta que has trazado, Señor, ese camino angosto que lleva hacia ti, hacia la vida eterna. Oramos por cada persona que estás llamando con amor para entender tu palabra, obedecer tu verdad y prepararse para la venida de Cristo. Que puedan encontrar y amar a Cristo como su Salvador y entregarle todo, porque solo así podremos tener salvación. Gracias por darnos luz. Permite, Señor, que muchos puedan conocerte y nos uses como tus instrumentos, que se haga siempre tu voluntad en nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.